Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, para hablar del caso ISPOL, porque no se ha auditado en determinado periodo la operación del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. La Contraloría se ha rehusado a verificar los estados financieros del ISPOL. Así lo denuncia esta veeduría, Juan Esteban. ¿Qué pasó? ¿Por qué se niegan? Milton, es terrible. Yo digo que no es algo triste, realmente llega a ser ridículo. Mire, la contabilidad es poner en números la realidad de una empresa, ¿vale? Pero yo puedo coger una hoja de papel y decir que Juan Esteban Guarderas, que yo tengo 50 millones de dólares y que tengo un avión y que la gente me debe mucha plata, pero eso es solo un papel. ¿Cómo sabe usted que es verdad? Por eso las empresas grandes, cualquier empresa grande mínimamente decente tiene una contabilidad que está certificada. Entonces, que una entidad grande, sea cual sea, no tenga contabilidad auditada es totalmente ilógico. Ahora, imagínese usted una entidad financiera que no sea auditada, pero además imagínese una entidad financiera cuya contabilidad no sea auditada, que además se trata del sistema de seguridad social de la que dependan el bienestar de muchas personas. Pero además imagínese que haya una contabilidad auditada, pero que además, ya para colmo, haya sido víctima de uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia. Ese es Básicamente, el problema principal, y así lo resumo. Claro, ese es el problema principal, justamente eso iba a decir. Sobre todas las cosas, cuando el ISPOL vive quizás su peor crisis de corrupción, donde están más de 800, casi 900 millones de dólares que se han venido denunciando justamente desde los años, en el periodo en el que no ha habido una auditoría. Mire, Milton, si cualquier empresa del sector público me dice a mí, Juan Esteban Guarderas, que no están sus cuentas auditadas, yo diría, pero entonces no tienen contabilidad. Una contabilidad que no está auditada, básicamente es como si no habría. Y usted tiene razón, pero además, aquí entonces, tomando en cuenta su pregunta, yo pregunto a los radioescuchas de ustedes, es la pregunta que yo me hago a mí mismo. ¿Por qué la Contraloría justo no ha auditado la contabilidad de la entidad donde se dio uno de los escándalos de corrupción más grandes del planeta? Pero además, Milton, y aquí viene el tema más importante, como la contabilidad no está auditada, es como si la contabilidad no existiera. Eso quiere decir que es la mejor defensa para los corruptos. Porque si yo soy el señor Cherres, uno de los ladrones de los 950 millones, cuando me lleven a juicio, yo lo que voy a decir es, no, ustedes no tienen por qué llevarme a juicio. Primero ustedes demuestren que la ISPOL tuvo una afectación, un perjuicio, y eso se tiene que demostrar en contabilidad, y en contabilidad auditada. Entonces, mientras ustedes, señores del ISPOL, no tengan una contabilidad auditada, a mí no me pueden demostrar un perjuicio. Por lo tanto, yo soy inocente. Entonces, mi pregunta ¿es que acaso la Contraloría no está auditando precisamente para favorecer a los culpables del caso de corrupción? Esa es la pregunta. Hola, Juan Esteban, buenos días. Sobre este caso también la pregunta es, ¿quiénes se benefician de que no se audite la contabilidad del ISPOL? Mire, Verónica, es súper claro. Como no hay contabilidad auditada, es como si no habría contabilidad. Un juez no tiene por qué aceptar como prueba una contabilidad que no esté certificada. Entonces, el ISPOL no tiene medios para probar el perjuicio. Puede tener peritos y otras cosas, pero el perjuicio al ISPOL solo se va a ver de manera completa, real, contundente, suficiente, cuando haya una contabilidad certificada. Por lo tanto, ¿a quién beneficia? A los megacorruptos. Entonces, los megacorruptos ahorita están súper campantes, súper felices, porque no hay cómo llevarles a juicio. En uno de los casos de corrupción más graves de la historia del Ecuador. Ahora, me enteré
me enteré, porque también estamos investigando, que de manera coincidental resulta que la esposa del director del ISPOL, el señor Proaño, que está imputado por estos casos, resulta que ¿dónde trabaja? Redoble de tambores en la Contraloría General del Estado. ¿Será una coincidencia? ¿Qué cargo tiene? Estamos investigándolo, pero no estamos, tenemos ya la respuesta afirmativa, estamos identificando el cargo específico, pero le puedo reconfirmar que trabajó ahí, ¿perdón? Sí, no, o sea, es escandaloso y sí merece un redoble de tambores, pero también merece que los platillos se les caigan en la cabeza, porque aquí, en la rueda de prensa que ustedes dan, dice el coronel González, el director del ISPOL, que frente a las insistencias para que la Contraloría realice las auditorías, esa institución le propuso que el ISPOL pague por su cuenta auditores privados para que hagan ese trabajo, un servicio que costaría $200,000. Y entonces, ¿quién le dijo eso? Primero, ¿se sabe quién dio esa respuesta? Mire, primero le voy a mostrar aquí, los radioescuchas no me van a poder ver, pero las personas que nos sigan por Facebook lo pueden ver, lo estoy mostrando ahorita en cámara. Esta escueta carta es la carta de la Contraloría General del Estado que nosotros a través de nuestra investigación logramos tener. Esta carta data del 17 de diciembre de 2020, ¿vale? 17 de diciembre de 2020. En esta carta dice que no van a auditar en los años 2017, 18 y 19. Dos reflexiones al respecto. Primero, ¿cómo puede ser que la Contraloría sea mínimamente seria, diciendo en el 2020 que no va a poder auditar los estados financieros, la contabilidad del 2017? 3 años después. Eso se dice en el mismo año. Si yo le digo, Milton, por favor, haga usted una obra y usted no puede hacerla, lo primero, usted me dice ese momento, no me dice 3 años después. 1. 2. Ya había saltado para ese momento, para el 17 de diciembre de 2020, ya había sido destapado el caso ISPOL. Ya la gente sabía. Y ahí es cuando la Contraloría se desentiende. Y además no da mayor razón. Y luego aquí tengo aquí yo una de las insistencias, porque la ISPOL dice, por favor, Contraloría, audite, certifique mi contabilidad, por favor. Hay varias insistencias. Y lo que usted señala es divertido porque incluso el ISPOL dice, nosotros pagamos con nuestra plata, ¿ok? El trabajo que ustedes deberían hacer, nosotros lo pagamos. Ya está la plata lista, por favor, contraten la auditoría, audítennos ya. Y aún así, nada, naranjas. Qué complejo. Ahora, con Esteban, entiendo que la fundación que usted lidera de la lucha contra la corrupción va a iniciar una veeduría ciudadana a las cuentas del ISPOL en las próximas semanas. ¿Qué va a pasar con con esta veeduría ciudadana que ustedes van a hacer y qué implicaciones tendría para el proceso legal, este proceso que se investiga sobre la corrupción en el ISPOL? Verónica, su pregunta es súper importante porque yo estaba exasperado y uno de los temas que se dijo ayer en la rueda de prensa es que uno de los mayores casos de corrupción de la historia del país, porque esto es uno de los mayores casos de la historia del país, no de las últimas décadas, de la historia, en este caso no ha habido después de 2 años ningún solo convicto. En otros casos, cuando hay voluntad de investigar, de procesar, de enjuiciar, en meses ya hay convictos. Aquí estamos 2 años y nadie ve todavía la cárcel. Es increíble eso. Entonces, ante esa magnitud de impunidad, nosotros pensamos lo siguiente: la ciudadanía no puede ser apática, no puede mantenerse al margen de este caso de corrupción. Por eso hemos iniciado la veeduría, porque esto no es un tema eso no es un problema de la policía y los ciudadanos podemos decir, bueno, allá ellos, no es un problema que nos incumple. Mire, Milton y Verónica, yo les hago a ustedes una pregunta. Si no hay fondos en el ISPOL para garantizar la jubilación de los policías, ¿quién creen ustedes que va a pagar esa jubilación? ¿Quieren que les diga la respuesta? Ustedes y nosotros, con nuestra plata de nuestros bolsillos. Entonces, los 950 millones que se robaron los vamos a tener que pagar nosotros.
Por eso hemos hecho la veeduría y para terminar la respuesta, utilizo ese espacio, permítanme, para hacer un llamado a todas las personas que nos escuchen, que estén interesados a que se sumen a la veeduría y sean parte de un proceso de observación de cómo se tramita, cómo se enjuicia, cómo se procesa uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del país. Sin duda. Gracias, Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Gracias y buen día, y ojalá haya respuestas, porque hay miles de policías que no saben dónde están sus 950 millones de dólares que toda su vida las afrontaron como un ahorro y como un respaldo. Buen día.